hablar de un tema interesante que también está muy actual el día de hoy, porque hay una gran confusión acerca de lo que es Estado laico y Estado laicista. Entonces trataré de poner algunas ideas en torno a lo que es el Estado laico, después ver qué es el Estado laicista. Bueno, el Estado laico pareciera ser que es una perogrullada. O sea, una perogrullada es una verdad que no tiene caso decirlo. El Estado es laico porque no es un Estado confesional o no es un Estado teocrático, como hay algunas teocracias todavía en algunos países. Piensen ustedes en Arabia Saudita, quizás, Irán, donde se inspiran la legislación en el Corán, en la ley Sharia. Entonces hay una confusión entre la ley religiosa con la ley civil y se aplica así a rajatabla la legislación religiosa como si fuera legislación civil. Y hay algunos estados confesionales donde también hay una iglesia que es la oficial. Piensen ustedes en Inglaterra, quizá, que es el ejemplo más cercano que tenemos nosotros, donde, si bien es cierto, es la iglesia oficial de la monarquía, del parlamento, pero no así del pueblo británico, pues que es un pueblo que goza de libertad religiosa. Sin embargo, la iglesia anglicana pues es la iglesia oficial, la protegida por el Estado. Y hablar nosotros de Estado laico, entonces estamos haciendo referencia a un Estado que no se compromete con ninguna religión determinada. O sea, oficialmente no tiene compromiso con una religión, pero sí admite las manifestaciones sociales que derivan de las religiones, que pudieran derivar de las religiones, las manifestaciones sociales, garantizando la libertad religiosa de los ciudadanos. La libertad religiosa es un derecho. Cuando hablamos de libertad religiosa estamos hablando de derecho, no de religiones. Es un derecho de la persona, del ciudadano, del que le paga impuestos al Estado y del que le paga su donativo, su diezmo, su ofrenda a la iglesia. Entonces, es muy importante esta relación, el derecho de libertad religiosa. Puede haber una persona que no tenga creencias religiosas, un ateo, pues el ateo también está protegido por la libertad. Hablaba hace un rato Cristian, que no se le coacciona a esa persona que crea, ¿no? Dentro de la esfera de la libertad religiosa, pues también es libre de creer o no creer. Pero las personas que tienen convicciones tienen ese derecho ante el Estado. Y el Estado, repito, el Estado laico no se compromete con ninguna religión, respeta las manifestaciones sociales, garantizando esa libertad religiosa. No porque el Estado nos concesione, nos dé un regalito, sino porque es un derecho del ciudadano, de los ciudadanos, repito, que le pagamos impuestos al Estado y que también contribuimos con nuestro diezmo, con nuestra ofrenda, con nuestra colecta, cooperación, con la iglesia o el grupo religioso de nuestra adscripción. Entonces también se habla como sinónimo de que el Estado laico es un Estado neutral. Todos aquí hemos manejado neutral, hemos puesto la neutral en el vehículo de velocidades. Ahora quizá los más jóvenes pues solamente puro coche automático. Neutral no avanza hacia un lado ni hacia otro. En mi época mi papá me decía, pon punto muerto. Punto muerto, también así los papás o los abuelos le llamaban al neutral, no avanzas a ningún lado. El Estado neutral quiere decir no que no se avance para un lado o para otro en el tema de la libertad religiosa, sino que el Estado se considera neutro porque no toma partido por ninguna religión, es imparcial. No toma partido por ninguna religión, esa es la neutralidad del Estado. Y también el Estado se prohíbe hacer juicio de valor sobre la verdad, falsedad de las religiones. El Estado no es quien para emitir juicios de valor. Que nos dijera ahora el Estado, pues vamos por esta religión que es la verdadera o la buena. No, el Estado es incompetente, también en eso consiste la neutralidad. Y hay un respeto muy importante, hay un respeto recíproco a la autonomía del Estado y también a la autonomía de los grupos religiosos en un Estado laico. Ojo,
Y quizá también una característica más del Estado laico es que hay una prohibición de cualquier tipo de confusión entre los fines religiosos y los fines estatales. Podríamos decir en términos coloquiales que el Estado laico es amigable con los grupos religiosos por el respeto, el reconocimiento que tiene del derecho de libertad religiosa de sus ciudadanos. No nos está haciendo ningún favor, repito. Cuando hablamos de libertad religiosa, hablamos de derecho. Entonces, podríamos decir que estos 5 bullets que puse aquí, estos 5 puntitos en rojo, son características muy generales. No quiero entrar a discusiones teóricas del Estado laico, de las notas esenciales, características de lo que sería el Estado laico o neutral. Ustedes van a ver que en la terminología norteamericana, en la terminología europea, se habla mucho de Estado neutral. ¿Por qué? No toma partido por ninguna religión, pero tampoco hace juicios de valor acerca de la verdad o falsedad que pudiera decir el Estado. Esta religión es falsa, vamos con aquella que es la buena. El Estado se prohíbe eso. Y ahora vamos a ver entonces qué es un Estado laicista. Si pareciera ser que el Estado laico es de sentido común, es lógico, ¿cuál es el problema? Pues viene esta derivación del Estado laicista. El Estado laicista, fíjense, dice aquí, se compromete con una religión, con una determinada concepción religiosa. ¿Cuál es esa concepción religiosa con la que se compromete el Estado laicista? Con aquella que considera a la religión de manera negativa. Se compromete el Estado con una determinada concepción religiosa, con aquella que considera la religión de manera negativa, el laicismo. El laicismo dice, aguas, hay un peligro en las religiones, porque ese peligro se refleja en que no permite avanzar el progreso social. Ustedes han oído que ahora se están implementando los nuevos derechos, entre comillas, ¿no? El derecho, dicen, es mi derecho y todos los días lo vemos. Es mi derecho a casarme, al matrimonio. Pero matrimonio viene de matriz, de madre, no importa. Si yo tengo aquí a un señor, pues me puedo casar con este señor, o una señora, pues si yo tengo aquí una señora y ese es matrimonio. Y cuidadito, porque si dices que ese no es matrimonio, pues ahora te llevan a la hoguera, ya no de la hoguera en los momentos donde pues quizá había herejías y había la Inquisición. Ahora la hoguera son los tribunales. Me estás discriminando. Tus concepciones, tus convicciones religiosas son un peligro social para los nuevos derechos. Ahora sí te atreves a decir que solamente hay 2 sexos, el masculino y el femenino, te llevan a la cárcel. En España, en Estados Unidos, en Argentina, no sé, aquí en México no tengo documentado, veo que ya no tardan. Si un profesor les dice a los alumnos que solamente existen 2 sexos biológicos y que no hay más, puede ser llevado a la cárcel, puede ser sancionado administrativamente, porque está diciendo una gran herejía para la implementación de estos nuevos derechos. Entonces la religión, las convicciones religiosas, las religiones son vistas como un peligro por la amenaza que representa la implementación de un progreso social, o como lo decían hace rato, un progresismo. Luego también se dice, usted está a favor de los derechos humanos, ¿no? Si usted está a favor de los derechos humanos, pues también usted tiene que estar a favor de los derechos de la mujer. Y los derechos de la mujer mal entendidos, porque ustedes saben que ahora se hablan eufemísticamente. El eufemismo es aquello que disfraza el lenguaje de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, si usted está a favor de los derechos humanos, está a favor de los derechos de la mujer, y si está a favor de los derechos de la mujer, está a favor de los derechos sexuales y reproductivos, luego entonces está a favor del aborto, porque usted está a favor de los derechos humanos, ¿no? Sí. ¿Está a favor de los derechos de la mujer? No, pues sí. Entonces está a favor del aborto, pero te lo maquillan con derechos sexuales y reproductivos. Y conste que no tengo nada en contra de las mujeres,
tengo 2 mujeres, una esposa y una hija, y una madre, gracias a Dios, y una hermana. Entonces, no es que diga que no tienen derecho las mujeres, claro, la mujer tiene una dignidad, tiene una igualdad jurídica frente al varón, pero se ha pervertido esto para llevar al terreno, por ejemplo, de los derechos sexuales y reproductivos, que no es otra cosa más que el aborto. Y aquí viene una falacia. Si usted está a favor de los derechos humanos, está a favor de los derechos de la mujer, luego entonces tiene que estar a favor de los derechos sexuales y reproductivos, si no, usted no está a favor de los derechos humanos. El laicismo también se distingue por la intención. Hay una clara intención de eliminar las formas de vida y pensamiento religioso de la escena pública. ¿Cuál es la escena pública? En el espacio público, que no trascienda, que no se manifieste la convicción religiosa en el espacio público. Hace rato el maestro Misael, Cristian hablaban de que no trascienda, que solamente esté en las 4 paredes de un templo y baja así cuchicheando, no me trasciendas más allá porque me contaminas el espacio público. En el espacio público sí pueden estar representadas manifestaciones, ahora lo vimos con el orgullo, lo vimos con otras cosas, pero que tu convicción religiosa no trascienda porque me contaminas el espacio. Entonces, el laicismo pretende que no trascienda, no haya manifestación a la esfera pública, al espacio público de las convicciones religiosas, no solamente en los asuntos del Estado, sino en cualquier asunto que tenga referencia con la vida pública, que no trascienda esto. Dice, no solamente con los asuntos del Estado, sino también con la vida civil, por lo que trata de excluir a la religión de la vida cultural en lo que tiene de público y común, y solamente lo reduce a la mera esfera individual. Digo, y si acaso, como una concesión del Estado a las 4 paredes de un templo. Luego también el laicismo ha secuestrado el espacio público. Lo ha secuestrado porque solamente lo utiliza para fines de grupos que no sean los grupos religiosos, para que no contamine. Yo les decía, ese espacio se reduce la religión a la esfera privada. Usted tiene derecho a creer, pero que no trascienda su creencia al ámbito público. Usted tiene derecho a creer, de hecho está reconocido en la Constitución, pero nosotros, el Estado, le decimos qué es lo que debe creer. ¿Sí? Entonces, a ver si no parece que me estoy adelantando aquí está. Me quedo entonces con estas ideas. Ahora nos hablan, hay la libertad de creer. Entonces, ¿de qué se quejan? Pero que su creencia no trascienda el ámbito público. Ustedes tienen derecho a creer, pero nosotros les tenemos que decir en qué deben creer y cómo deben moldear su creencia para que no trascienda al ámbito público. No sé si me doy a entender. Luego, hay una serie de leyes, ahorita lo voy a ver, que esto se traduce en una serie de legislaciones, de políticas públicas, para entender cómo el Estado laicista se ha impuesto. Hay un tema, y ustedes lo pueden buscar en internet, hay una corriente ahora que es el humanismo secular. El humanismo secular ha sido como la base ideológica del laicismo. El humanismo secular, más o menos, dice, los humanistas seculares tienden a no admitir la posibilidad de un Dios creador y han logrado influir en la educación para que la educación se imponga el laicismo, que no trascienda al ámbito educativo las convicciones religiosas, por tanto hay que mantenerlas ajenas, laicas, laicistas, y ha estado muy presente este humanismo secular, es lo que le da los fundamentos ideológicos a el laicismo. Yo se los quise dejar acá porque ya lo pueden buscar ustedes en internet para ver de dónde viene esta idea del laicismo, que ahora sobre todo se está cuajando mucho en Francia, en Europa, en Estados Unidos, a través de algunas universidades, este humanismo secular,
para buscar los fundamentos ideológicos de este laicismo. Bueno, continuando con el laicismo, para ver México dónde está. El laicismo tiene distintos grados de radicalidad. Es radical, es agresivo hacia las convicciones religiosas, hacia la religión. Primero, puede manifestarse como tolerancia. Hace rato ya decía Cristian que la tolerancia es soportar un mal necesario, así como que te soporto porque no me queda de otra, ¿no? Ya no te aguanto, pero pues mira, no me queda de otra. Entonces, a veces el Estado en esta manifestación de tolerancia considera la religión como opio del pueblo, un mal social que debe ser prohibido, al menos en lo que se refiere al tráfico, como en el caso de los estupefacientes. Debe ser prohibido así, el símil o la analogía de mal gusto sería prohibido, si es el opio del pueblo, hay que prohibirlo como prohibimos el tráfico de estupefacientes. O ya en el mejor de los casos, se considera la religión como el tabaco del pueblo, un vicio que se tolera, pero se prohíbe en público. Quizá que venga, aquí cabe la radicalidad que yo les hablaba de tolerancia, como tabaco del pueblo. Ya no, el opio del pueblo era como antes en Cuba, que ahora pues parece que ya está cayendo, o empieza a caer esta idea, en los países de la cortina de la ex Unión Soviética, pero ahora en nuestro medio sería, bueno, ahora que ya cayó la cortina de hierro en la ex Unión Soviética y todos esos países, bueno, tabaco del pueblo, un vicio que se tolera, pero se prohíbe en público. Luego vendrá otro grado de radicalidad, que es la discriminación. La discriminación es una desigualdad de trato que no está justificada. Voy a poner enseguida unas láminas para explicar esto de la discriminación, pero podemos llegar a estos extremos que ya se está llegando en algunas legislaciones, en algunos países. Te discrimino por tus convicciones religiosas, tanto particulares, hace rato se hablaba de empleadores, de directivos de escuelas, de jueces, de personas particulares individualmente consideradas, o también del Estado, ¿sí? Por ahí viene un caso, lo voy a traer a continuación, o lo voy a mencionar. Hace 2 años y medio, 3 años, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el caso de un amparo de unos médicos adventistas del séptimo día que pedían ser examinados en un examen de especialidad. Eran oftalmólogos y otorrinolaringólogos, parece trabalenguas. Ellos pedían que fueran examinados en un día que no fuera el sábado, por su convicción religiosa de que el sábado es un día sagrado para los adventistas del séptimo día, así como para los judíos. Yo he estado en Israel y ahí está un elevador del Shabbat, ¿no? Que es elevador para los judíos que observan el sábado, no pueden oprimir los botones. Entonces el elevador en el sábado para en todos los pisos, ¿no? Porque pues, no pueden oprimir botones, va parando en todos los pisos. Para quienes no somos ni adventistas ni judíos, pues diríamos, pues, ¿cuál es el problema? Pues que se los hagan otro día. Pero la autoridad educativa, no, a fuerzas que tiene que ser el sábado. Les estoy resumiendo para no dormirlos. Se fueron ante un juez de distrito, el juez de distrito les negó esa posibilidad de que pudieran hacer el examen en un día que no fuera el sábado. Recurren al colegiado, a ver si por aquí va a haber un abogado experto en amparo y me reprueba, a ver si es la lógica. Recurren al colegiado, el colegiado confirma la sentencia del juzgado de distrito y no sé ahí por qué se pide que lo atraiga la corte, y la corte, la segunda sala, resolvió que era un caso, entre otros, de objeción de conciencia, pero no lo dijeron abiertamente. Se está discriminando a estos médicos porque no hay una razón para no hacerles el examen en otro día que no sea sábado. Entonces lograron en este amparo, es un precedente muy importante, que pudieran hacer